Falla en uno de los motores habría provocado accidente de avión en Taiwán. Dramático relato de uno de los sobrevivientes. Jordania bombardea posiciones del Estado Islámico en Siria. Boko Haram ejecuta a más de 100 personas en un pueblo de Camerún. Papa Francisco exige a obispos no encubrir casos de pederastia. Uruguay reglamenta marihuana de uso medicinal. Con robot buscan evaluar daños en planta nuclear de Fukushima. En salud, avance experimental para reparar la pérdida de audición. Buenas noches, bienvenidos a CMI Internacional. Una falla técnica en el ATR-72 habría sido la responsable de que ese avión se precipitara contra un río en Taipei, la capital de Taiwán, dejando un saldo de 31 pasajeros muertos. Los investigadores señalaron que la maniobra que realizó el piloto segundos antes de impactar fue un acto heroico que evitó una tragedia mayor. El cuerpo principal del ATR-72 de TransAsia Airways fue retirado del agua por completo y las labores de búsqueda continúan, pues varios cuerpos que fueron arrastrados por la corriente del río Geelong no han podido ser encontrados. Entre tanto, los investigadores y expertos han resaltado el heroico acto del piloto Liao Chien-sung, de 42 años, quien tenía más de 4.900 horas de vuelo y quien con el brusco giro que llevó a cabo logró evitar una tragedia mucho mayor, pues el avión iba a estrellarse contra numerosos edificios de la zona. A pesar de que medios taiwaneses informaron sobre una posible falta de revisión de los motores de la aeronave, el gerente general de TransAsia Airways aseguró que el avión tenía todos los papeles en regla. La compañía informó que cerca de $38.000 serán entregados a las familias de las víctimas para cubrir los gastos funerarios y pidió a los medios que se abstengan de especular sobre las causas del accidente, pues la última palabra está en las cajas negras del avión. Pues 15 de los 58 pasajeros del avión de TransAsia fueron rescatados con vida y hoy recibieron la visita del presidente de Taiwán. Uno de los sobrevivientes, de 72 años de edad, narró los momentos de pánico que vivió en medio del accidente. La tragedia continúa para decenas de familias que han llegado a Taipei para recibir los cuerpos de sus seres queridos, mientras que otros se encuentran en el hospital local reunidos con 15 de los afortunados pasajeros que fueron rescatados con vida. Durante la jornada, el presidente de Taiwán, Ma Ying-jeou, visitó a los sobrevivientes y a sus familiares. Entre tanto, Wang Jin-sun, un viajero frecuente de TransAsia, relató los tensos momentos del accidente. Jin-sun, de 72 años, viaja alrededor de 6 veces por mes en la ruta Taipei-Kinmen y logró ayudar en el rescate de otros 4 pasajeros. Otras 2 personas consideradas sobrevivientes de la tragedia son el conductor y la pasajera de un taxi impactado por la aeronave. Ambos fueron atendidos en el hospital de Taipei y ya fueron dados de alta. Además, se conoció la historia de una azafata de 26 años que está entre los 15 rescatados de este accidente y que también se salvó del siniestro ocurrido con otro ATR-72 de TransAsia en julio pasado, pues cambió su turno con una compañera que falleció en esta tragedia. El gobierno de Jordania inició los ataques aéreos contra posiciones del autoproclamado Estado Islámico en el norte de Siria como respuesta a la ejecución del piloto jordano. Durante la jornada, 30 aviones caza de la Real Fuerza Aérea Jordana bombardearon la provincia de Raqqa, dejando un saldo de 55 yihadistas abatidos. Medios jordanos informaron que varios cazas de la Fuerza Aérea del país realizaron con éxito bombardeos en la provincia siria de Raqqa contra posiciones del Estado Islámico y posteriormente sobrevolaron la capital jordana y la provincia de Karak, ciudad donde nació el piloto Moaz Al-Qasasbeh, como parte de un acto simbólico para honrar la memoria del capitán. Los ataques aéreos jordanos habían sido suspendidos en diciembre pasado cuando el piloto cayó en manos de los yihadistas. Entre tanto, el rey Abdalá II de Jordania llegó hasta Karak y se reunió con el padre del capitán. En medio de un sentido homenaje, el monarca indicó que todos los criminales del Estado Islámico serán destruidos.
El rey señaló que se llevará a cabo una guerra para defender los principios y los valores del pueblo jordano, ante lo que analistas internacionales recomendaron que se defina una estrategia más clara que la impulsada por Estados Unidos para acabar con los radicales. They have the ability to defeat Daesh, IS. I think they will not hesitate to do it, but I think it is a tough manner and they have to study it carefully and to take the feedback and the result and outcome. Numerosas marchas fueron realizadas en todo el país para apoyar a la familia del piloto, cuya ejecución se conoció el pasado martes. El grupo islamista radical Boko Haram degolló y asesinó a al menos 100 personas en represalia a las operaciones militares que se realizan en su contra. El hecho se registró en la localidad camerunesa de Fotokol, luego que ayer el ejército de Chad abatiera a 250 miembros de esa organización terrorista en la ciudad nigeriana de Gamboru, en un esfuerzo por debilitar su estructura militar. Se trata de la primera ofensiva regional de Boko Haram, que hasta ahora había centrado sus ataques en ciudades del norte de Nigeria, en donde ha asesinado a más de 13.000 personas y desplazado a centenares desde 2009, cuando lanzó su ofensiva. La rama de Al-Qaeda en la península arábiga, una de las más poderosas de ese grupo terrorista, anunció que uno de sus líderes fue dado de baja por un dron estadounidense. El ataque se produjo en la provincia de Shebwa, al sur del país, el pasado 31 de enero, pero no fue anunciado hasta el día de hoy a los medios. Arid al-Nadari era considerado uno de los responsables de la jurisprudencia de Al-Qaeda en esa región y llegó incluso a amenazar al gobierno francés después de los atentados contra la revista Charlie Hebdo en París. Y por primera vez en la historia, un papa hablará ante el Congreso de Estados Unidos. Durante su gira a ese país en septiembre, el Papa Francisco también oficiará una misa en Washington y participará en otras actividades. El hecho histórico se realizará el próximo 24 de septiembre en el marco de su visita a Estados Unidos, la cuarta que hace un pontífice a ese país. That day, His Holiness will be the first pope in our history to address a joint session of Congress. We're humbled that the Holy Father has accepted our invitation. Papa Francisco también hablará ante las Naciones Unidas con motivo de la Asamblea General del organismo. Entre tanto, en un esfuerzo por erradicar de la Iglesia Católica la pederastia, el Papa pidió por medio de una carta cooperar con la comisión que estableció para proteger a los niños, niñas y jóvenes del abuso sexual por parte de clérigos. Las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena confianza porque es una casa segura, porque no hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores. Esta carta fue motivada tras la petición de un miembro de la comisión víctima de abuso para impedir cualquier oposición de los obispos hacia su labor. Me siento muy feliz por estar con mis amigos. Por segunda ocasión, el Papa sostuvo una conversación virtual con jóvenes discapacitados de los 5 continentes, en la que intercambiaron ideas sobre sus estudios, gustos y actividades cotidianas. No hay que asustarse nunca con las dificultades. La iniciativa llamada Escolas busca promocionar la cultura del encuentro y el cambio por la educación. Hacemos una pausa en CME Internacional, ya en unos minutos regresamos con más información. Impresionante festival de hielo en Japón. En salud, avance experimental para reparar la pérdida de audición. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, anunció que habrá una reunión de ministros de Exteriores de la región para tratar la situación de Venezuela. Según Patiño, es responsabilidad de Ecuador como presidente pro tempore de la CELAC y sede de UNASUR continuar con la política de fortalecer la institucionalidad en los países, entre ellos Venezuela. Según el canciller, es necesario evitar la desestabilización en ese país causada, según dice Quito, por los Estados Unidos debido a las sanciones que Washington ha interpuesto al gobierno de Venezuela. El titular de la diplomacia ecuatoriana dijo que no se puede aceptar este tipo de bloqueos entre los países. En Uruguay ya está reglamentado el uso medicinal y científico del cannabis. Se trata de una norma que llega después de que en diciembre de 2013 el gobierno aprobara despenalizar el consumo y venta de la marihuana. El decreto regulariza la producción, comercio e importación de cannabis para fines medicinales o científicos, todo bajo el control del Ministerio de Salud. Será en las farmacias en donde se distribuye la marihuana o los productos hechos a base de cannabis, psicoactivo o no psicoactivo, siempre con prescripción médica.
Los productores, tanto para uso medicinal como científico, deberán distribuir ellos mismos el cannabis desde el lugar de producción hasta el sitio de elaboración final. Los lugares en donde se almacene o trabaje con estos elementos no pueden estar expuestos al público y deben estar aislados bajo unas condiciones especiales. Solo los mayores de 18 años podrán adquirir esos artículos y una vez al mes. Además, es ilegal publicitarlos a través de cualquier medio de comunicación. Se estima que en Uruguay, un país con poco más de 3 millones de habitantes, hay unos 15.000 consumidores habituales de marihuana. En esta nación, desde agosto del año pasado, es legal el cultivo doméstico del cannabis. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, coincidió con el líder tibetano Dalai Lama en el llamado Desayuno Nacional de la Oración en Washington. Es la primera vez que los dos coinciden en un acto público y que esto podría no sentar muy bien a China, que acusa al Dalai Lama de buscar la secesión del Tíbet. Obama intercambió un breve saludo desde la distancia con el líder pacifista cuando este juntó las manos dirigiéndose al presidente estadounidense. Además, el mandatario recalcó que ambos tienen una muy buena relación, incluso lo llamó amigo. En Japón, ingenieros están desarrollando un robot que podría ayudar a determinar el nivel de daño causado en los 3 reactores fundidos de la planta nuclear de Fukushima. El gigante de la electrónica Hitachi dio a conocer el robot que se encargará de esta tarea, pues desde el tsunami de 2011 no se ha podido conocer el verdadero daño que sufrió Fukushima. Manejado a control remoto, puede atravesar rejillas y así recoger imágenes que muestran los daños, al igual que medir la temperatura y el nivel de radiación. El prototipo completamente terminado se podría conocer en los próximos meses. Investigadores en un hospital de Kansas, en los Estados Unidos, han desarrollado terapias para lograr recuperar la audición. Avances en etapa experimental que tienen como objetivo revolucionar el tratamiento de los problemas de la audición. Salud en CMI Internacional. La sección de salud es patrocinada por Nueva EPS. Empresas farmacéuticas y científicos de institutos como la Universidad de Kansas, liderados por Heinrich Stacker, vienen liderando estudios para reparar la pérdida de audición. Es así como han logrado en un paciente que tuvo meningitis de niño probar una terapia que consiste en un fármaco experimental que se inyecta en el oído interno. Una terapia génica que el científico viene desarrollando desde hace 17 años. Un avance que el otorrinolaringólogo especialista en otología del Centro de los Sentidos de la Clínica de Marley explica. Es un proceso que actualmente está en una fase experimental y hasta donde mis conocimientos me permiten llegar, estamos empezando la fase de experimentación en humanos, la cual en el mejor de los casos tomará 5 años. Es así como hoy en día, dependiendo del tipo de pérdida de audición, si es un niño que nace sin audición, un adulto que por la edad la pierde o si es una persona con un trauma, existen diferentes opciones de tratamiento, desde farmacológico para tratar una infección. Pero también existen tratamientos quirúrgicos, en los cuales mediante algunas cirugías específicas del oído, mediante el uso de microscopios, logramos recuperar el funcionamiento de los huesecitos, de la membrana timpánica o de diferentes estructuras tanto del oído externo como del oído medio. Asimismo, se cuenta con audífonos externos o que se implantan en el oído medio, implantes cocleares o estimuladores auditivos a nivel del tallo cerebral. Pero la ciencia avanza y en materia auditiva también. En general, la mayoría de estudios en este momento van dirigidos a lograr que el ser humano active aquellos factores de reparación de sus propias células y yo creo que eso se va a lograr a través de estrategias como las que el estudio que tú haces alusión en este momento se están llevando en lugares como los Estados Unidos o Japón. Inició la edición número 41 del Festival de Hielo de la ciudad japonesa de Sapporo. 200 monumentales esculturas adornarán el centro de esta urbe hasta el próximo miércoles. La figura más grande de la muestra de este año es un homenaje a la película La Guerra de las Galaxias y fue construida con 850 cargas de hielo. Entre las esculturas más famosas está la de la Catedral de Manila en Filipinas y la del Templo de Xingtiangong de Taipei en Taiwán. La muestra espera atraer a cerca de 2 millones de visitantes.